Ratatatata, como Bohemian Rhapsody, la canción de Queen. Hoy, después de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente a los maravillosos Stray Kids, que ha sido muy recomendado como siempre en el canal, y vamos a ver una de sus más recientes canciones, Chick Chick Boom, que dice de la siguiente manera. ¿Qué hace Wolverine ahí? Esto es tremendo mashup, ¿cómo se dice? Plotist. Bueno, ¿qué hace Wolverine ahí? Vamos a avanzar un poquito más a ver con qué nos encontramos, porque parece que tiene una intro cinematográfica muy larga. Literalmente cinematográfica. No. Deadpool. Bueno, y apareció Ryan Reynolds. Claramente debe ser algún clip promocional de la más reciente película de Deadpool y Wolverine, que no he visto todavía, así que por favor no me la spoileen debajo en los comentarios. Ya sé que debería haber ido pronto, pero bueno, se me han complicado las cosas. Pero bueno, ahora sí parece que va a empezar la música y vamos a ver con qué nos encontramos, porque hace mucho que no escucho a estos muchachos y la verdad que ya le debíamos un video hace rato. Vamos a ver qué onda. And thank you for watching CCB News. I'm Ryan Reynolds, and we have breaking news. Ok, va empezando muy bien. Escuchaste ese riff, ¿no? Hermoso. Literalmente do sostenido menor, invertido. Y un riff que usa muy pocas notas. Seguramente lo mantengan durante gran parte de la canción, porque si hay algo que caracteriza a las producciones de Stray Kids, que muchos de ustedes me dijeron que son sus propios productores, si mal no recuerdo, es que utilizan pocos elementos para dosificarlos a lo largo de toda la producción. Bien, empezamos con algo bien rapero o trapero, y fíjate el boom boom lo hacen sobre do sostenido, así que efectivamente confirmamos que estamos en la tonalidad de do sostenido menor. Una tonalidad muy dócil, pero a la vez muy compleja también para hacer esta clase de construcciones. Y tienen dos acordes menores. Fíjate cómo, con un buen riff y unos pocos acordes, dos literalmente, y los dos menores, hacen una canción que ya tiene ciertas vibes oscuras y cinematográficas, literalmente, porque aparecen Hugh Grant y Ryan Reynolds ahí. Tremendos actores y muy buenas pelis. Te recomiendo desde ya que utilices auriculares, porque los bajos se escuchan muy definidos. El nivel de producción musical que tienen en general todos los grupos de K-pop, y en particular Stray Kids, porque ya los vengo escuchando hace un tiempo largo en el canal, pero muy espaciadamente, se caracterizan por tener un trabajo muy refinado al respecto, sobre todo en lo sonoro. Me parece que hay una gran búsqueda por ese lado, independientemente de lo que traten las canciones, porque acá nos encargamos de ver, escuchar y descifrar cómo funciona la música en los artistas que a vos te gusten. Así que cualquier otra recomendación es bienvenida debajo en los comentarios. Seguimos. Está muy bien, me encanta también la coordinación que tienen los videoclips, porque son artistas completos. Los tipos bailan, actúan, cantan, componen. Es una bestialidad todo lo que hacen. Y fíjate que hasta ahora siguen utilizando el mismo elemento compositivo que habían presentado al principio de la canción, y lo van mezclando con muchos efectos sonoros que aparecen en el videoclip. No sé si en la versión solamente de audio aparecen también, aunque me imagino que sí, porque hacen una gran combinación para que pueda funcionar en los dos ámbitos, tanto en el estrictamente de audio, es decir, escuchar la canción en Spotify o YouTube Music, y asimismo en las producciones audiovisuales, que siempre tienen un gran presupuesto detrás y parece que lo utilizan muy pero muy bien. Y además la voz muy grave, muy típico de los estilos mainstream, sobre todo de la música urbana contemporánea, que tienen como esta dejadez, pero a propósito. Y además fíjate que poco a poco van como desintegrando cada uno de los estilos. Se meten en un estilo, lo trabajan un poco y pasan a otro. Hay una forma de construcción compositiva que es la rapsodia. Como Bohemian Rhapsody, la canción de Queen, me estoy refiriendo al aspecto estrictamente formal de cómo está construida la canción, así que no se genere ningún tipo de ribete ahí, porque no tiene ningún sentido. Se refiere a poner diferentes partes o secciones que parece que no tienen nada que ver una cosa con la otra, y sin embargo poder compensarlas y congregarlas dentro de una misma canción para que funcionen tremendamente bien. Vamos a ver qué pasa ahora, porque la onda de audio pega un subidón bastante interesante.
Vamos, I know that you want it, boom. Lobos, we cannot stop counting, boom. Ratatata. Ratatata. Había otra canción de K-pop de una banda de chicas, si no me equivoco. No sé si era Blackpink, pero que había una canción que literalmente se llamaba Ratatatata. Si te acordás cuál es, porque hicimos ese video, pero no me acuerdo el grupo que lo hacía, déjalo escrito debajo en los comentarios. Otra cosa a destacar es la gran democratización que hay de los roles y los papeles dentro de estos grupos, porque todos cantan, todos bailan maravillosamente bien, todos tienen su cuota de participación independientemente de que cada uno de los integrantes ocupe rangos vocales distintos, los bajos, los barítonos, los tenores y demás, y todos están muy bien embebidos de prácticamente todos los estilos musicales, lo cual enriquece mucho su práctica laboral artística. Boom, boom. 클리셰 밖에 자체가 된 클리셰. Boom. 나에 대한 견해 전부 유죄. Boom. Me gusta mucho la batería que se introdujo y además fíjate que hay un arrastre de fondo como si fuera el auto que estaba pasando por ahí, pero que es un efecto sonoro producido con un sintetizador. ¿Qué opinas al respecto? ¿Te sigue gustando Stray Kids? ¿Crees que tienen cierto trabajo estilístico a lo largo del tiempo o cada vez se están reinventando? Me gustaría mucho leerte debajo en los comentarios, como asimismo que puedas recomendar cualquier otra canción que no hayamos hecho todavía. Y si no viste las que hicimos, por supuesto las podés encontrar por acá arriba o debajo en la descripción, como ya es costumbre. 정적을 깨버리지 나의 trigger fire. Interesante, nueva melodía, porque viste que hasta ahora había sido todo muy rapero o trapero, es decir, se habían abocado más por el hablar de alguna forma, porque si hay algo que tiene de característico el rap y el trap en general, es que es una forma de canto hablado, pero con muchísimo ritmo y con una impostación de la voz bastante considerable. Fíjate que agregan estas notas. Cuatro notas. Aparece el re sostenido que confirma que estamos en do sostenido menor, pero en cuanto a los acordes y a la melodía que habíamos escuchado al principio, continúan en la misma sintonía. Con lo cual, fíjate, con un elemento melódico y un elemento armónico, es decir, la melodía y los acordes, crean una canción que suena muy bien. Y ahora hicieron una suerte de mezcla de música electrónica por los sonidos bien sintéticos con el trap que ya veníamos escuchando y reggaetón, pues si escuchás el tumbado de la batería tum chacum chacum chacucha, es un reggaetón lisa y llanamente. Y si hay algo que también tienen de característicos estos grupos en general, más allá de Stray Kids, es que absorben muchos estilos que se dan a nivel internacional, los apropian y los transforman rapsódicamente, como decíamos antes, en estas creaciones artísticas. Pero sigo esperando tu comentario al respecto porque me gustaría saber qué opinas sobre esto y nos estamos acercando al final de la canción que parece que tiene un outro cinematográfico también. Es difícil encontrar también cuál es el estribillo, porque dicen chic, chic, boom desde el principio. Creo que recién pasamos el estribillo, pero acá lo están repitiendo con algunas variaciones en el medio justamente para poder acercarnos al final. Y además ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, pero seguramente vos, que ya sos un fanático declarado de Stray Kids, los hayas escuchado y si nunca lo hiciste te recomiendo que lo hagas porque es música muy nutritiva, independientemente de que te guste el estilo o no. Digo, si te interesa la producción musical, son grupos muy interesantes para escucharlos, analizarlos y reproducir de alguna forma o manera lo que hacen porque es tremendamente complejo, ¿no? Tienen un gran séquito también de productores y compositores detrás muchas veces que hacen que todo esto tenga sentido porque es muy difícil componer de esta manera mezclando tantas cosas distintas y utilizando solamente un elemento melódico y uno armónico, que es maravilloso. Dijeron La Vida Loca. Eso también, ¿de quién era la canción La Vida Loca? No era de Chayanne, ¿o sí? Ay, estoy muy con problemas neurológicos últimamente, parece, porque me estoy olvidando absolutamente de todo. Pero fíjate que eso también es otra de las características de muchos grupos coreanos en general, ¿no? Porque después escuchamos mucho a Forestella, por ejemplo, que es un cuarteto vocal maravilloso, angelical, donde cantan en un montón de idiomas. Y estos muchachos suelen introducir también alguna que otra palabra o frase, mucho en español, porque claramente en Latinoamérica tienen un gran número de seguidores. Yo conozco un par personalmente, de hecho, y son muy acérrimos seguidores, lo cual está bueno porque da cuenta de que hay algo que movilizan en el resto del mundo
Y se ve que por eso introducen frases en inglés y el español también. ¿Y el final qué onda? That's it for us tonight at CCB News. Join us next. Bueno, Deadpool vestido como Deadpool, con los muchachos ahí de fondo, maravilloso todo, me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a Stray Kids. Cualquier otra recomendación es bienvenida debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.